Hola, soy Facundo Bertrán y en este capítulo vamos a hablar un poco sobre servidores. Dentro de un ISP, yo considero que es importante tener algún servidorcito, ¿sí? Este servidor tiene que poder contener sistemas de monitoreo, sistemas de backup, sistemas de sincronización horaria como un NTP, por ejemplo. Entonces, es importante que además de la infraestructura de red, los routers, los switches, tengamos también nuestro mini centro de datos donde podamos tener algunos sistemas corriendo. Muchas veces el ISP se rehúsa a este tipo de servicios, a poner este servidor, digamos, porque es caro comprarlo muchas veces, no le ven la utilidad en algunos casos, es difícil de mantenerlo prendido porque consume más eléctricamente, ¿no? Consume más que un switch o que un router. Entonces por ahí hay como una especie de negación de querer poner este servidor, digamos. Lo interesante de esto es que si ponemos un servidor podemos tener estos servicios que mencionaba corriendo y nos van a ayudar muchísimo a la hora de resolver problemas de la red o encontrar fallos o incluso prevenir fallos. En mi caso, yo hago que el ISP ponga un servidor, preferentemente un servidor original, un HP, un Dell, por ejemplo, preferiblemente un servidor de verdad, ¿sí? Y en el peor de los casos, si no se llega a un servidor de verdad, se pone algún clon, digamos, una PC común con ciertas capacidades. A ese servidor o a esa PC, lo que hago es virtualizarla, ¿sí? Instalarle un programa, un sistema operativo específico para hacer virtualización de ese servidor. Particularmente utilizo Proxmox para esa virtualización. No utilizo VMware porque nunca me gustó y por suerte zafé un poco de todo este tema de las licencias de VMware y cosas raras que estuvieron pasando con VMware últimamente. Así que utilizo Proxmox hace muchísimos años como el uso es un servidor, dos, tres a lo sumo, pero no levanto configuraciones de HA ni nada raro. Como es muy básica la configuración, Proxmox es súper simple y súper potente para este escenario. Entonces, virtualizo ese servidor con Proxmox y a ese Proxmox, ¿sí? Después le cargo máquinas virtuales. Cargo distintas máquinas virtuales, ¿sí? Por lo general, instalo una máquina principal, una máquina virtual principal que básicamente tiene algunos servicios corriendo como FTP, TFTP, NTP. Hago correr un libre NMS también ahí, en algunos casos una Update Puma y en algunos casos un Smokepin. ¿Sí? Todo corriendo sobre la misma máquina virtual. ¿Por qué lo pongo en una misma máquina virtual? Por una cuestión de simpleza y por potencia también, o sea, consumo, el uso de recursos de un sistema operativo es menor a tener múltiples máquinas virtuales. Entonces, para optimizar un poco, dejo todo en uno solo. No es una muy buena práctica si queremos dividir los servicios por algún motivo, pero como son servicios de bajo consumo, salvo LibreNMS que sí consume mucho, como son servicios de bajo consumo no hay tanto problema, digamos, que convivan en la misma máquina virtual. Además, descargo la máquina virtual, la levanto, controlo que los servicios estén arriba y listo, digamos, no tengo que estar descargando múltiples máquinas virtuales de templates de máquinas virtuales, sino que una sola y ya está. Antes solía utilizar LXC para dividir servicio por servicio. La verdad que hoy con el uso de Docker, por ejemplo, me conviene levantar una máquina virtual y dockerizar todo lo que se pueda dentro de esa máquina virtual y bueno,
El Docker es mortal, es súper práctico, es una herramienta espectacular, así que recomiendo mucho su uso. Entonces, en esta máquina virtual levanto un FTP, un TFTP, un NTP, ¿sí? Esos servicios los suelo levantar sin Docker, los suelo instalar directamente en la máquina porque dockerizados no funcionan bien, o sea, no existen imágenes nuevas, modernas, digamos, de esos servicios, entonces prefiero instalarlos de base en el sistema. Ahora sí, un Uptime Kuma, un Smokebean y un LibreNMS lo levanto con Docker, entonces, bueno, voy levantando en base a lo que necesito. Una cosa que también le suelo agregar a esa máquina virtual es un OpenSpeed Test, ¿sí? OpenSpeed Test también es un Docker. Básicamente es como un test de velocidad, ¿sí? Un test de velocidad web, pero de forma local en el servidor del ISP. Eso me da la posibilidad de yo poder hacer pruebas de velocidad contra un servidor en Internet para medir la velocidad de Internet y contra un servidor local del ISP. Porque con esos detectamos si, por ejemplo, hay un cuello de botella, detectamos si está dentro de la red o está en el proveedor, ¿sí? Así que es una herramienta muy interesante. Otra cosa que suelo levantar, esto sí ya en una máquina virtual distinta, es el servidor UCLA de Speedtest. El servidor de UCLA de Speedtest propone o recomienda el uso de Ubuntu. Yo particularmente me gusta más Debian, así que uso Debian para todo. Y como UCLA recomienda el uso de Ubuntu Server, hago otra máquina virtual con un Ubuntu Server y ahí levanto el servicio de UCLA, que también tiene que ser una máquina virtual más o menos potente. Y listo, queda levantado UCLA también en ese servidor virtualizado. Hasta ahí tenemos dos máquinas virtuales corriendo con una con varios servicios y la otra con un único servicio, que en este caso es UCLA. También suelo agregar en algunos casos un DNS reverso. Esto también lo levanto con un Debian, pero ya en otra máquina virtual porque tiene que tener IP pública, tiene que estar más segurizado, ¿sí? Entonces levanto un DNS, un bind nada más, con registros PTR para que la resolución de DNS inversa de nuestras IPs públicas se pueda realizar bien, digamos, eficientemente y de forma segura, ¿sí? Eso lleva un proceso de seguridad para poder publicar en Internet un servidor DNS, que es bastante crítico. Entonces, ahí tenemos una tercera máquina virtual. Otra cosa que suelo levantar, si llegáramos a utilizar, por ejemplo, Dude de MikroTik, levanto un CHR de MikroTik, a veces con licencia, a veces sin licencia, y ahí se levanta el DUDE y bueno, funciona perfecto. Así que son esas las máquinas virtuales que levanto dentro de un servidor. Si quiero llevar esto un poquito a otro nivel, ¿sí? Puedo llegar a poner otro servidor que tenga los backups, por ejemplo, de las máquinas virtuales y otro servidor de respaldo. En una configuración un poco más potente, ¿sí? Lo que hago es poner dos servidores de servicio, o sea, dos servidores operativos, digamos, y un tercer servidor que lleva Proxmox Backup Server. Proxmox Backup Server es un sistema operativo específico de Proxmox para hacer backups de máquinas virtuales de Proxmox. Eso está buenísimo porque si yo tengo servidores corriendo, por ejemplo, en un servidor tengo dos máquinas virtuales y en otro servidor tengo otras dos máquinas virtuales, hago que los backups vayan a ese tercer servidor. Entonces, si me llegara a fallar alguno de los dos servidores, yo simplemente tomo el backup del tercer servidor, digamos, que es específico de backups, levanto las máquinas virtuales en el servidor que quedó vivo y funciona todo de nuevo. No es automático, no hay configuración de alta disponibilidad acá, pero como son servicios por lo general de monitoreo, de backups, scripting de ayuda, cosas así, no es de misión crítica, digamos, que si se cae no funciona nada. Ahora, si nosotros vamos a levantar un servidor DNS, por ejemplo,
Desde el vamos que tenemos que tener dos servidores físicos distintos, con dos máquinas virtuales de DNS distintas. Y bueno, ahí sí, por configurar en los clientes los dos DNS privados, digamos, de nuestro ISP, eh, uno a un servidor y otro a otro servidor, por lo menos. Así que si se van a meter en ese tema de los servidores DNS, ya tengan en cuenta que hay que poner más hardware, digamos. Ahí va a depender del ISP si quiere hacer las inversiones necesarias para que el centro de datos sea óptimo, que no se apague, poner servidores originales que sabemos que no se rompen tan rápido como una PC. Bueno, ahí sí vale la pena levantar algunos servicios como DNS. Si no, evito levantar DNS privados si no se cuenta con una infraestructura sólida a nivel de data center. En conclusión, les súper recomiendo levantar este servidor o estos servidores porque ayuda muchísimo a la resolución de problemas de la red con los sistemas de monitoreo, con el speed test, con el speed test interno, con el UCLA, con el DNS reverso. Ayuda un montón a la operatoria y a las buenas prácticas de la red. Así que utilicen Proxmox, está muy bueno, es gratis, se levantan las máquinas virtuales. Si quieren segurizar un poquito más, tienen la opción del Proxmox Backup Server. Pueden poner varios servidores a hacer distintas operaciones, digamos, y pueden tranquilamente con Proxmox migrar VMs de un servidor a otro. Eso está muy, muy piola. Así que nada, espero que te haya gustado este video podcast y te espero que te suscribas y me sigas en las redes sociales. Nos estamos viendo.